Hola Voyagers, bienvenidos a bordo, soy José y hoy vamos a darle memoria a nuestros programas usando variables y constantes, que son herramientas que nos permiten guardar información para después usarla. También veremos de que C# es un lenguaje estrictamente tipado y aprovecharemos a darle también solución al reto del capítulo anterior. El reto nos pedía que tendríamos que pedirle al usuario su nombre y después mostrarlo en pantalla, ¿verdad? Entonces vamos a continuar donde habíamos quedado en el capítulo anterior y en este caso vamos a definir una variable que le llamaremos nombre y vamos a usar console.readLine. En este caso, si se dan cuenta, pues console habíamos dicho que era prácticamente nuestra terminal y readline lo que nos permite es un método que prácticamente lee la línea de la siguiente línea de caracteres para almacenarlo en una variable, ¿verdad? En este caso, si se dan cuenta, aquí tenemos un pequeño error, bueno, no un error, sino una advertencia que nos está diciendo que hay una posibilidad de nulo. Más adelante veremos eso, pero ahorita por el momento solo vamos a agregar este símbolo para quitar ese warning, esa advertencia. Entonces en este caso nosotros vendremos y pintaremos en pantalla a nuestro usuario, ¿verdad? Entonces en este caso diremos hola y agregaremos el nombre, ¿verdad? A esto pues se le llama concatenación de strings y entonces en este caso nosotros vendríamos y prácticamente lo que hacemos es a la cadena a esta cadena agrégale el valor de esta siguiente cadena, ¿verdad? Que vendría siendo una variable de tipo string. Entonces nosotros podríamos venir acá y vamos a abrir nuestra terminal para correr nuestro programa, ¿verdad? Iremos a nuestro programa y haremos un Thunder Run. Entonces esperamos a que se compile y si se dan cuenta, pues aquí bueno, no me aparece ningún mensaje, pero nosotros podríamos directamente hacerle aquí una pequeña un pequeño mensaje para el usuario. Entonces aquí en este caso diremos console.writeLine y bueno, colocaremos cuál es tu nombre, ¿verdad? Dentro de comillas. Entonces en este caso nosotros vamos a ejecutar y vamos a compilar nuevamente y ahora si se dan cuenta pues aparece cuál es tu nombre y se detiene el programa en esta línea esperando a que nosotros ingresemos alguna información, ¿verdad? Entonces en este caso pondremos pues, José, le damos enter y prácticamente lo que yo acabo de escribir se acaba de almacenar en esta variable para después ser mostrada a través de este writeline, ¿verdad? Utilizando la concatenación de strings, el cual nos permite unir pues prácticamente dos o más strings, ¿verdad? En este caso pues se unió hola y el nombre que almacena la variable, ¿verdad? El valor. Entonces ahorita vamos con esto ya prácticamente daríamos solución al reto del capítulo anterior y ahora procederemos a ver qué son las variables y las constantes. Para eso vamos a crear otro proyecto en el cual vamos a crearlo ahorita. Vamos a definirlo como capítulo 2. Vamos a ir a capítulo 2 y en este capítulo vamos a crear nuestra solución. Entonces en este caso .NET New SLN se crea nuestra solución .NET New console. Aquí le vamos a decir, vamos a mantener este comando new console, el nombre recordemos que "-n" viene siendo el nombre del proyecto y "-f" el framework que vamos a usar. En este caso estamos en .NET 10 y procederemos a dar enter, ¿verdad? En este caso ya se creó nuestro proyecto y ahora procederemos a agregar el proyecto a la solución con .NET SLN add console.csproj. Listo, ahora ya tendríamos nuestro proyecto y ya tendríamos listos para programar. Abriré mi IDE y vamos a buscar esta carpeta, ¿verdad? Entonces vamos a ir acá, vamos a ir acá, vamos a ir acá y acá y le vamos a aceptar.
Entonces en este caso prácticamente aquí ya está mi proyecto, tengo mi programa de entrada. Vamos a borrar este contenido y empezaremos a ver. Prácticamente las variables vendrían siendo espacios en memoria que almacenan ya sea un valor o una referencia. Más adelante veremos qué es una referencia y cómo se almacena en una variable. Podemos ver a una variable como una caja en un almacén. El almacén vendría siendo la memoria RAM, mientras que la caja vendría siendo la variable que permite guardar algo adentro y etiquetarla para después encontrarla. Es muy importante recalcar que C# es un lenguaje de tipado fuerte, a diferencia de otros lenguajes como JavaScript o Python. Puedes que prácticamente en esos lenguajes pues puedes tirar lo que sea en cualquier caja, ¿verdad? Siguiendo esta analogía. Mientras que en C# esas cajas deben tener una etiqueta que nos indica qué podemos almacenar en esa caja. Por ejemplo, podríamos definir una caja llamada comida en donde solo vamos a guardar comida. Y si nosotros intentamos guardar, por ejemplo, un zapato, pues prácticamente no podríamos, porque la caja está hecha solo para almacenar comida. Las variables por convención se definen en camel case. Ahorita veremos qué son los camel case, ¿verdad? Entonces empezaremos antes de definir nuestras variables. Es muy importante entender algunos tipos. En este caso vamos a empezar con tipos primitivos, que vendrían siendo como los tipos más base, por así decirlo, de este lenguaje de programación. En este caso vamos a ver los tipos string. Este doble slash prácticamente vendría siendo un comentario. Es una parte del código que no se ejecuta, pero sí nosotros podríamos ver. En este caso nosotros podemos dejar pequeños comentarios en el código, ya cuando estemos trabajando en equipo o en algún proyecto y nosotros queremos recordar algo muy en específico, podemos usar estos comentarios para dejar esa información, ¿verdad? En este caso vamos a ver los tipos string, ¿verdad? O texto. En este caso un string vendría siendo una cadena de texto que podrían ser bien una oración, una palabra, una frase, un párrafo o una letra. En este caso un string vendría siendo como un arreglo de caracteres. Entonces en este caso veremos aquí que nos permite almacenar valores que sean un texto, como una oración o un carácter. En este caso, como definimos, vamos a definir string, que vendría siendo el tipo de la variable, y ahora elegiremos un nombre para nuestra variable. Como buenas prácticas, recomiendo mucho que utilicemos nombres de variables que describan lo que van a almacenar. Entonces en este caso, por ejemplo, podríamos colocar nombre y vamos a escribir aquí José, por ejemplo. Entonces en este caso nosotros ya hemos definido nuestra variable. Entonces aquí tendríamos el tipo, el nombre de la variable, y aquí sería la asignación de la variable. En este caso se le está asignando el valor José. Entonces nosotros vamos a imprimir en consola, console.writeLine, y vamos a imprimir nuestra variable. Anteriormente, antes de hacer esta impresión, si se dan cuenta, aquí me aparece algo subrayado, ¿verdad? Aquí lo que me indica que es una advertencia que prácticamente esta variable no está siendo utilizada, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podríamos imprimirla, y ya al tenerla ya al colocar esta línea, vamos a ir a nuestra terminal y vamos a ejecutar un .NET Run para compilar y levantar nuestro proyecto. En este caso aquí aparece ya el nombre de José, ¿verdad? Que vendría siendo esto, console.writeLine, y el valor de la variable, ¿verdad? En este caso es name. Ahora bien, vamos con los tipos numéricos. De tipos numéricos tenemos varios, pero en este caso veremos dos tipos numéricos. En este caso los tipos enteros, que prácticamente aquí ya me está recomendando, que prácticamente es int, que vendría siendo, sigue la misma estructura. Las variables siempre se definen de esta forma: el tipo, nombre de la variable y la asignación en dado caso se requiera. Si no, pues podríamos simplemente declarar esa variable. Entonces aquí nuevamente, por ejemplo, me aparece esto. Entonces tendríamos esta parte, volvemos a ejecutar .NET Run y prácticamente viene y ya me muestra el nombre y la edad. Ahora bien, si nosotros queremos prácticamente almacenar valores muy grandes, hay que tener muy en cuenta que hay un límite y hay
hay un máximo y hay un mínimo dentro de este tipo de variables. Por ejemplo, yo puedo imprimir aquí console.writeLine y podríamos escribir int.maxValue. En este caso lo que nos permite, vamos a exprimir de una vez el mínimo. En este caso vamos a levantar nuevamente nuestro proyecto y si se dan cuenta es el valor mínimo. El valor máximo en este caso es esta cifra. Si nosotros nos pasamos de esta cifra, prácticamente haremos un overflow o un desbordamiento. Al igual si nos pasamos de este mínimo, ¿verdad? Habría un desbordamiento de memoria y es muy probable que se corrompa el programa, ¿verdad? Esto es muy importante saberlo para más o menos saber qué control de datos vamos a estar usando más adelante, si son cantidades muy grandes o son cantidades muy pequeñas. Y si se dan cuenta, pues este tipo de int permite almacenar tanto valores positivos como valores negativos. Ahora veremos los tipos decimales, que para estos tipos decimales tendríamos dos. En este caso tendríamos el float, y el float prácticamente es lo siguiente. En este caso yo voy a definir float, sigue la misma estructura, tipo de la variable, nombre de la variable y la asignación. Los tipos floats vendrían siendo tipos de coma flotante. En este caso permiten almacenar valores de tipo coma flotante o decimales, tantos negativos como positivos. En este caso pues el float pues también maneja un max value y también se maneja un min value. Entonces podríamos imprimirlo console.writeLine y prácticamente aquí es muy importante. Dentro de C# nosotros tendríamos varias formas de almacenar valores decimales. Por ejemplo, tendríamos los float, tendríamos los double, que prácticamente lo que varía mucho acá es la precisión. También tendríamos decimal, que lo que hace es de que en float pues su precisión es muy baja, double tiene una mejor precisión al igual que decimal. Entonces más que todo es la precisión en cuando nosotros hagamos un cálculo usando este tipo de variables, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a levantar nuevamente nuestro programa y aquí aparece ya el número que nosotros podríamos tener como máximo y como mínimo. Si se podrán dar cuenta, pues es un número demasiado grande. Entonces aquí tendríamos el máximo y el mínimo y veremos double también. Double, vamos a decirle salario por ejemplo para cambiar. Y si se dan cuenta, aquí es muy importante. Para los tipos float siempre debemos determinar una asignación de variable con la letra F, que le vamos a indicar que es float, porque lo que sucede es de que recordemos de que nosotros hemos dicho que la caja solo puede almacenar valores de cierto tipo. Entonces en este caso la variable, si nosotros intentamos guardar un decimal, pues va a entender que es un double. Si se dan cuenta, double no requiere de ninguna letra, ya lo infiere. Y en el caso de float pues sí es requerido ingresar, ¿verdad? Que en este caso es una F. Es muy importante esto para que sigamos manteniendo esa coexistencia entre tipo y valor, ¿verdad? Y ahora vamos con el último, que vendría siendo los tipos booleanos o de lógica o lógicos. En este caso, los tipos booleanos solo permiten almacenar dos valores, ya sea true o false. Normalmente estos son usados para tomar decisiones dentro del código, utilizando los bloques if-else que iremos viendo más adelante. En este caso, digo normalmente porque también se pueden declarar como en bucles para generar algún bucle infinito o algún, bueno, bucle infinito no, sino un bucle indeterminado, que no sabemos cuándo va a terminar dependiendo de ciertos parámetros, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a decir que si es aprobado, vamos a decir que true y vamos a generar otra que si está registrado false. Entonces por ejemplo, si nosotros imprimimos esto, pues simplemente nos va a imprimir true o false. Es muy importante
saber de que esto pues ahorita por el momento se queda un poco en el aire, pero ya lo veremos más o menos en el tema de las condicionales, los bloques if else, y verán que esto pues es de mucha ayuda para tomar decisiones en nuestro código, ¿verdad? Para ir como que manejando mejor el flujo de nuestro programa, ¿verdad? En este caso estas son las variables y ahora entraremos con el tema de las constantes. Las constantes son prácticamente valores que jamás van a cambiar dentro de nuestro sistema o programa, sin importar el flujo del programa. Entonces en este caso estos valores son denominados como constantes y también deben de ser tipados. Las constantes por convención Essential se definen con Pascal Case o también puedes usar todas como mayúsculas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver esa parte. Habíamos comentado que las variables se definen como camel case. Camel case quiere decir de que la primera palabra, por ejemplo, si yo tengo aquí, vamos a definirlo acá arribita como un comentario. Si yo quiero tener un bloque de comentarios, es decir, tener un comentario de varias líneas, pues usamos un slash, asterisco y cerramos con un asterisco slash. Si se dan cuenta, aquí yo estoy escribiendo todo esto. Si yo guardo y ejecuto mi programa, esas líneas pues tampoco se mostrarán y no serán ejecutadas dentro de nuestro programa. Ahora bien, el camel case lo que nos dice es de que cada palabra, si yo tengo una palabra, por ejemplo, nombre, vamos a colocar algo aquí, nombre variable, por ejemplo. Esto en camel case se traduce como nombre variable. La primera letra de la palabra siempre inicia en minúscula y el resto pues, va a iniciar con mayúscula. Si nosotros tendríamos una palabra más grande, por ejemplo, nombre variable largo, por ejemplo, entonces quedaría nombre variable largo. Ahora veamos el Pascal Case. Pascal Case es muy similar, vamos a decirle nombre variable, pero en este caso la primera letra siempre va a iniciar mayúscula y la segunda y el resto igual, ¿verdad? Entonces en este caso esto se le denomina Pascal Case. Camel Case, la primera inicia en minúscula y el resto de palabras de la primera letra de cada palabra inicia en mayúscula, y en el caso de Pascal Case pues siempre la primera palabra de cada palabra la primera letra de cada palabra inicia con mayúscula. Entonces aquí vamos a definir nuestras constantes y para estas constantes veremos lo siguiente. En estas constantes se utiliza la palabra reservada const, que indica que es una constante. Vamos a definir un valor para esta constante, por ejemplo vamos a decir float, y ahora vamos a colocar el nombre de nuestra constante siguiendo la nomenclatura. Debería ser Pascal Case, entonces colocaríamos pi, por ejemplo. ¿Cuál es el valor de pi? Es 3.141592.6, por ejemplo, y no olvidarse de colocar f. En este caso es una constante. Si yo intento, por ejemplo, pi igual a 12, por ejemplo, automáticamente me sale algún error, ¿verdad? Porque las variables no pueden ser redefinidas. Entonces vamos a decir aquí error. Las constantes no pueden ser modificadas. Si yo intento cambiar algún valor de mi variable, pues me lo permite. En este caso yo podría colocar aquí, vamos a borrar esto y vamos a decir aquí is approved igual a false y lo volveremos a imprimir, ¿verdad? En este apartado, si yo vengo, ejecuto mi programa, si se dan cuenta pues muestra true al principio, que es este primero, y después muestra false, o sea, hacemos una modificación de la variable a false y la imprime como falso. Ahora las constantes pues no pueden ser modificadas. Si se dan cuenta, lanza un error, y podríamos también definir constantes de la siguiente forma, por ejemplo la velocidad de la gravedad, por ejemplo 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y si se dan cuenta pues podríamos usar
esta convención o esta. Pues por parte de C# recomiendo usar Pascal Case, pero si vienen de algunos otros lenguajes también es válido utilizar esta convención de todas mayúsculas y entre cada palabra colocar un guión bajo. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa y si se dan cuenta, pues aquí me aparece pi y me aparece la velocidad de la gravedad. Ahora bien, si se dan cuenta, pues nosotros aquí tendríamos un pequeño desorden, porque si se dan cuenta, pues no sabemos qué es cada variable. En este caso nosotros podríamos usar la famosa concatenación de string que vimos anteriormente. Por ejemplo, podríamos escribir aquí hola, vamos a escribir nombre, dos puntos, seguido de un más, y aquí prácticamente nosotros estamos diciendo que a la cadena nombre se le agregue también la cadena name o el valor de name. Entonces en este caso vuelvo a ejecutar y aquí me aparece el nombre José. Ahora veamos la edad. En este caso la edad, hay muchas formas de hacer este apartado. Esta es la famosa concatenación de strings y ahora vamos a colocar aquí otra forma de hacerlo. C# nos permite definir también colocar un dólar y en este caso definir edad, abrir llaves y cerrar llaves y dentro de esas llaves definir el valor de la variable, colocar el nombre de la variable. Si se dan cuenta, aquí me aparece edad, valor máximo, valor mínimo, y aquí lo que tengo entre llaves aparece un distinto color que ya prácticamente el IntelliSense detecta que estos son variables. Y es muy importante no olvidarse que cada vez que nosotros agreguemos unas cadenas, pues iniciemos con el signo de dólar. Si yo automáticamente lo quito, si se dan cuenta, esto ya no lo detecta. Si yo ejecuto mi programa, se dan cuenta que literalmente escribe edad age, mientras que en el valor máximo y mínimo sí escribe la cantidad o el valor. Entonces en este caso es muy importante definir esto. A esto se le llama una interpolación de strings. Y ahora veremos otra forma también que se llama string.format. Que string.format lo que nos permite es darle, como su nombre le dice, darle un formato a la cadena. En este caso vamos a decir nosotros precio, dos puntos, y nuevamente abrimos variables, perdón, abrimos llaves y colocamos lo siguiente, precio, por ejemplo. Aquí es muy importante recalcar de que esto lo que hace es referencia a un índice. Recordemos que en programación todos los índices empiezan desde cero. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una o más variables definidas en este caso, por ejemplo, vamos a colocar todo esto en una sola línea. Vamos a ir aquí price float.max value float.min value y nos vamos a quitar esto. Si se dan cuenta, pues aquí pues nosotros tendríamos lo siguiente. Nosotros tendríamos tres variables, pero aquí solo tengo una llave. ¿Qué creen que va a suceder? En este caso, pues solo va a imprimir en la primera variable. Recordemos de que estos son índices. Este es el índice 0, este es el índice 1, el índice 2 y así hasta tantos índices tengamos. Si nosotros vendríamos acá y hacemos un .NET Run, si se dan cuenta, aparece la edad, aquí 30, pero no aparece el resto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues aumentar más llaves. Vamos a dar un pequeño salto de línea. Este slash invertido n lo que hace es dar un salto de línea, es como darle un enter, y aquí ya me está sugiriendo valor máximo 1 porque hace referencia a este y valor mínimo 2 porque sería este. Mucho ojo en cuanto colocamos los índices, ¿verdad? Porque a veces puede pasar de que nosotros coloquemos uno acá indicando que es valor máximo, pero en realidad es el valor mínimo, por ejemplo. Entonces tener mucho cuidado en ese caso. Nosotros hacemos un .NET Run nuevamente y ahora ya aparece la edad, valor máximo, valor mínimo. Pero valor máximo de qué? De un float. Como float, no, perdón, de un int. Y valor mínimo de un int. Aquí nuevamente de un float. Y aquí un float. Ahora bien, vamos a seguir. En este caso, pues pueden ustedes utilizar el que más les convenga.
Entonces en este caso yo voy a seguir utilizando el de la interpolación de strings, y entonces aquí vamos a colocar salario, dos puntos, y aquí salary, por ejemplo. Volvemos a colocar el valor máximo, y aquí nuevamente vamos a darle aprobado, aprobado, y aquí vamos a definir la velocidad pi y la velocidad de la gravedad. Prácticamente si yo vuelvo a ejecutar esto, automáticamente ya aparece todo más formateado y es más entendible tanto para el usuario, ¿verdad? Entonces en este caso nosotros aquí ya vimos el tema de las variables, vimos las constantes y los tipos, ¿verdad? Entonces en este caso, como reto, deberán crear un programa de perfil de astronauta. Debe pedirle al usuario su nombre y su edad. Luego el programa debe calcular cuántos años tendrá el usuario en el año 2050 e imprimir un reporte completo. Cuando me refiero a imprimir un reporte completo, que sea algo similar a esto. En este caso les daré una pequeña pista. Recordemos que nosotros tendríamos aquí en el anterior programa nosotros hicimos un string name. Vamos a definir los name 2. No podemos tener variables con el mismo nombre, siempre tienen que ser de distinto nombre. Y vamos a ir console.readline. Si se dan cuenta, bueno, habíamos dicho que este era un valor que puede ser nulo, y aquí está. Vale, si se dan cuenta, aquí no hay ningún problema, pero yo lo que les estoy pidiendo es la... Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esto debe ser un int. Si se dan cuenta, aquí da un pequeño problema. ¿Por qué? Porque nos dice que no puede hacer una conversión implícita de un tipo string, que el console.readline lo que obtiene es un string, a un entero, que es lo que nosotros estamos guardando acá. Entonces hay un pequeño problema aquí. Aquí es muy importante que ustedes utilicen algo que se llama int.parse. Lo dejaré ahí para que ustedes lo investiguen y vean más o menos cómo resolver el problema de la edad, ¿verdad? De cómo almacenar un tipo entero o que lo ingresa el usuario. Y para el próximo video estaremos viendo cómo hacer que tome decisiones nuestro programa, ¿verdad? Que esta nave que estamos construyendo pues tome decisiones a través de los bloques if y else, ¿verdad? Entonces eso es todo por hoy. Me despido y nos vemos en el código.